Buenos días. Vamos a estudiar hoy Hilchot Kiddush HaChodesh, las leyes de la santificación de la luna, capítulo 5. Este capítulo explica la transición del sistema antiguo, donde el mes se declaraba según los testigos que veían la luna, al sistema actual que tenemos de un calendario fijo. También explica por qué en la diáspora se celebran 2 días de Yom Tov en lugar de uno. Es un capítulo muy importante para entender por qué el calendario judío funciona como funciona hoy en día. Esto es un cálculo bastante avanzado. Halajá 1. Halajá 1. Todo lo que dijimos anteriormente sobre la autoridad de santificar el nuevo mes según la observación de la luna y declarar años bisiestos aplica únicamente al Sanhedrin en Eretz Israel o a un tribunal de jueces con semijá que sesiona en Eretz Israel y que recibió autorización del Sanhedrin. Esto se deriva del versículo en Shemot que dice: este mes será para ustedes el primero de los meses. La tradición oral transmitida de maestro a alumno desde Moshe explica que este versículo significa que este testimonio está confiado a ustedes y a los sabios que vendrán después de ustedes y que ocuparán su posición. Cuando no hay Sanhedrin en Eretz Israel, el calendario se establece únicamente según el calendario fijo que seguimos hoy. Como no tenemos estas condiciones hoy en día, tenemos que utilizar la otra manera que es el calendario. Como mencionamos ayer, es mucho más cómodo ese segundo sistema porque ya sabes todo de antemano, te puedes planificar. En el otro sistema era digamos, un constante interrogatorio, ¿no? ¿Cuándo viene Rosh Chodesh? Entonces, ¿cuándo vienen las fiestas? ¿Cuándo cae? ¿Cómo cae? ¿No? ¿Cómo dejar a todo el mundo saber de esto? Con un calendario no tienes estos problemas. Pero, entonces, el sistema que aparentemente para nosotros es más cómodo es el comodín, no es el sistema original, ¿no? Halajá 2. Esta es una ley recibida de Moshe en el Sinai. Cuando hay Sanhedrin, el calendario se establece según la observación de la luna. Cuando no hay Sanhedrin, el calendario se establece según el calendario fijo que seguimos hoy y la observación de la luna no tiene ninguna relevancia. Cuando se sigue el calendario fijo, a veces el día establecido como los Chodesh coincide con el día en que se ve la luna, y a veces la observación de la luna precede o sigue a los Chodesh fijado por un día. Es un fenómeno extremadamente raro que el día establecido como los Chodesh llegue un día después de la observación de la luna, y esto solo puede ocurrir en los países al oeste de Eretz Israel. Halajá 3. Cuando comenzó todo el pueblo judío a usar este calendario fijo, al final del período talmúdico, cuando Eretz Israel quedó en ruinas y ya no había tribunal establecido allí, en la época de los sabios de la Mishnah y en la época de los sabios del Talmud, hasta la época de Abaye y Rava, el pueblo seguía dependiendo del establecimiento del calendario en Eretz Israel. Entonces, que durante siglos, incluso cuando los judíos vivían dispersos por todo el mundo, el calendario seguían determinando los sabios en Eretz Israel según los testigos que veían la luna. Mandaban mensajeros o encendían señales para informar el resto del pueblo. Pero cuando la comunidad en Eretz Israel fue destruida y ya no había un Sanhedrin funcionando, ese sistema dejó de ser posible. El gran sabio Hillel, ¿sí? Calculó y publicó el calendario fijo que usamos hasta hoy. Es una
calculación muy complicada, que toma en cuenta muchos factores, como vamos a ver a continuación, ¿no? Halajá 4. Cuando el Sanhedrin funcionaba y el calendario se establecía según la observación de la luna, los habitantes de Eretz Israel y también los habitantes de todos los lugares donde llegaban los mensajeros de Tishrei celebraban las fiestas un solo día. Los habitantes de los lugares lejanos donde no llegaban los mensajeros celebraron 2 días. Por la duda, porque no le había llegado la noticia, porque no sabían el día que había establecido en Eretz Israel como comienzo del mes. Halajá 5. En nuestra época, cuando ya no existe el Sanhedrin y el calendario se establece según el calendario fijo, en realidad todos los judíos del mundo, tanto en Eretz Israel como la diáspora, podrían celebrar las fiestas un solo día, porque todos siguen el mismo calendario fijo y saben exactamente qué día es la fiesta. Sin embargo, los sabios ordenaron que los habitantes de la diáspora conserven la costumbre de sus antepasados. Halajá 6. Por eso todos los lugares donde los mensajeros de Tishrei no llegaban en la época del sistema de testigos deben seguir celebrando 2 días en nuestra época. Igual que lo hacían entonces, los habitantes de Israel continúan con su costumbre de celebrar un solo día, porque nunca celebraron ahí en Eretz Israel 2 días. Por lo tanto, la celebración del segundo día de Yom Tov en la diáspora en nuestra época es una institución rabínica. ¿Okay? O sea, en términos simples, hoy sabemos perfectamente cuándo es Rosh Chodesh. Lo sabemos con años de anticipación, no hay ninguna duda. Sin embargo, los Jajamim dijeron, aunque ya no hay duda, mantengan la costumbre de sus antepasados. Por eso en la diáspora seguimos y en Eretz Israel no. Halajá 7. Incluso cuando el calendario se establecía según la observación de la luna, la mayoría de los habitantes de Israel celebraban Rosh Hashanah 2 días, por la duda. ¿Por qué? Porque no sabían qué día había establecido el tribunal como nuevo mes, ya que los mensajeros no salían en el propio día festivo. Rosh Hashanah tiene una particularidad. Primeramente, es el primer día del mes. Entonces, ni siquiera en Eretz Israel había tiempo para informar a todo el mundo. Además que es Yom Tov. ¿Sí? Como es Yom Tov, no pueden salir. Entonces, no había forma de anunciar esto. Entonces, incluso en Eretz Israel se cumplían 2 días. Y en la propia Jerusalén, donde se sesionaba el tribunal, también había muchas veces en que Rosh Hashanah se celebraba 2 días, porque si los testigos no llegaban del día 30 después de Rosh Chodesh Elul, el día de espera se consideraba sagrado y el día siguiente también, como había situaciones en que celebraban 2 días, incluso cuando el calendario se establecía según la observación de la luna. Entonces, los sabios ordenaron que incluso los habitantes de Eretz Israel celebren siempre Rosh Hashanah 2 días en nuestra época. Por eso la celebración del segundo día de Rosh Hashanah en nuestra época también es una institución rabínica. Halajá 9. La celebración de 1 o 2 días de Yom Tov no depende únicamente de la distancia geográfica. ¿Qué significa esto? Si un lugar está a 5 días o menos de Jerusalén y por lo tanto era perfectamente posible que los mensajeros llegaran, no por eso asumimos que sus habitantes celebraban un solo día. ¿Por qué? Porque no sabemos con certeza si los mensajeros realmente llegaban a ese lugar. Tal vez en esa época no había judíos ahí, o tal vez los mensajeros no pasaban por ahí porque había bloqueos en el camino, como existía entre Jerusalén y la Galilea en tiempos de la Mishnah, o porque los samaritanos impedían el paso. Halajá 10. Si la celebración de 1 o 2 días dependiera únicamente de la distancia, todos los habitantes de Egipto celebrarían un solo día, porque Jerusalén a Egipto son 8 días de viaje o menos, y los mensajeros podrían haber llegado, pero no es así. Lo mismo aplica a la mayor parte de Siria,
Por eso queda claro que la distancia no es el único factor. Halajá 11. El principio general es el siguiente. Si la distancia entre Jerusalén y un lugar es más de 10 días de viaje, sus habitantes celebran 2 días. Más de 10 días. Sí. Como era la costumbre histórica. Porque los mensajeros de Tishrei no podían garantizar llegar a lugares más allá de 10 días de Jerusalén. Si la distancia es 10 días o menos, se examinan si ese lugar forma parte de Eretz Israel tal como estaba habitado por los judíos durante la época del segundo asentamiento en la tierra. Lugares como Usha, Shefarim, Luz, Yavne, Nov, Tiberia y similares. Los habitantes de esos lugares celebran un solo día. Si el lugar es parte de Siria como Tiro, Damasco o Ashkelon, siguen la costumbre de sus antepasados. Si la costumbre era un día, celebran un día. Si era 2 días, celebran 2 días. Halajá 12. Si un lugar, o sea, en otras palabras, la distancia solamente es el factor determinante si es más de 10 días. Ahí ya no hay nada que buscar más allá de eso. Son 2 días. Si es menos de 2 días, ahora tenemos que preguntarnos cómo era eso antes. Halajá 12. Si un lugar está a 10 días o menos de Jerusalén, es parte de Siria o la diáspora y sus habitantes no tienen una costumbre establecida transmitida de generaciones anteriores, entonces en este caso celebran 2 días como esta costumbre general. Lo mismo aplica a una ciudad nueva construida en el desierto de Eretz Israel o una ciudad poblada por judíos por primera vez en nuestra época. En nuestra época, la celebración del segundo día de Yom Tov es siempre una institución rabínica, incluso el segundo día de Rosh Hashanah, que todos los judíos observan. Halajá 13. Los cálculos que hacemos hoy en nuestras comunidades para saber cuándo es Rosh Chodesh o cuándo es Rosh Hashanah no son los que determinan el calendario y no nos basamos en ellos como fuente de autoridad, porque no declaramos años bisiestos ni establecemos el calendario en la diáspora, nos basamos en los cálculos de los habitantes de Eretz Israel. La razón por la que hacemos los cálculos es únicamente informativa. Sabemos que los habitantes de Eretz Israel siguen el mismo calendario fijo que nosotros, por eso nuestros cálculos son simplemente para saber qué día establecen ellos como Rosh Chodesh o como fiesta, porque es el establecimiento del calendario por parte de los habitantes de Eretz Israel lo que hace que un día sea Rosh Chodesh o fiesta, no nuestros propios cálculos. Entonces, este último punto del Rambam es muy profundo. Aunque hoy todos calculamos el calendario desde nuestras propias comunidades, la fuente de autoridad sigue siendo Eretz Israel. Nosotros calculamos para saber lo que ellos están haciendo, no para establecer el calendario para nuestra cuenta. Con esto terminamos el capítulo 5.